Hola amigos, vamos a ver qué es una simetriomotesia y cómo resolver un ejercicio de lugar geométrico con ella. ¡Ya! Bien, si están viendo este video les aconsejo que vean primero la lista de reproducción de semejanzas que se encuentra acá en la tarjeta que está acá arriba. La simetriomotesia es la semejanza indirecta que no es una isometría. Y la vamos a definir como composición de una simetría axial con una homotesia. La notación es SH simetriomotesia de eje E, centro O, razón K. Y la definimos como composición de la simetría de eje E con la homotesia de centro O, razón K, cuando el centro, y esto es importantísimo, el centro de la homotesia pertenece al eje de simetría. En estas condiciones, esta composición que se define es conmutativa, o sea, la podemos definir también como la composición de la homotesia con la simetría. Recuerden que cuando escribimos esto se aplica primero la homotesia y luego la simetría en este caso, y en este otro primero la simetría y luego la homotesia. Supongamos que acá tenemos un eje de simetría y un centro O y queremos aplicarle a un punto P una simetriomotesia de eje E, centro O, razón razón 3, que aplicada a P nos da un punto P'. Si hacemos primero esto, aplicamos la simetría axial de eje E al punto P, perpendicular al eje, esa distancia para el otro lado, y acá obtenemos un P1 intermedio al aplicar la simetriomotesia. Así que tenemos el punto P, le aplicamos la simetría axial, tenemos P1 y ahora ese P1 le vamos a aplicar la homotesia para obtener el P'. Para aplicar una homotesia de centro O, razón 3, sabemos que como la razón es mayor que 1, el punto P' va a estar en la semirrecta OP1 para aquel lado, alejándose de O. Vamos a unirlo, bueno, más o menos, quedó medio chueca la cosa. Y luego lo que hacíamos era tomar en una semirrecta cualquiera de origen O que no coincidiera con la que une con el P1, marcábamos 1, 2, 3 con 3 golpes de compás, y como la razón es 3 es 3 sobre 1, marcamos el que mide 1 y el que mide 3 partiendo desde O. El extremo correspondiente al denominador, o sea el 1, lo uníamos con el punto que queríamos homotetizar, y por el extremo correspondiente al numerador, que es el que mide 3, le trazábamos a esa una paralela. Donde corta a la semirrecta que une O con P1, ahí va a estar P', el correspondiente de P en la simetriomotesia. Como la homotesia es una semejanza directa y la simetría axial es una isometría indirecta, la composición resulta que la simetriomotesia es una semejanza indirecta. Quiere decir que si le aplicamos una simetriomotesia a un triángulo, que sería aplicarle esto que vimos acá a cada uno de sus vértices, a un triángulo ABC, obtendríamos un triángulo A'B'C', y si ABC está ordenado en sentido horario, A'B'C' lo va a estar en antihorario. Vamos a ver ahora cómo resolver un ejercicio de lugar geométrico a través de esta simetriomotesia. Bajo la premisa de que conocemos el lugar geométrico de un punto P sub I, acá está, supongamos, un punto P sub I y este es su lugar geométrico, el lugar geométrico de P sub I. Y me pide el lugar geométrico de un punto P' sub I, si se cumplen estas cuatro condiciones, que son la recta E fija, un punto O perteneciente a la recta E fijo, dicha recta E bisectriz entre el ángulo P sub I o P' sub I, o sea, el ángulo que forma el punto del cual conocemos el lugar, el fijo perteneciente a la recta fija y el punto del cual nos piden el lugar. Y la proporción que hemos visto tanto en la homotesia como en la rotomotesia, la distancia del fijo
al punto que nos piden el lugar, dividido la distancia del fijo, al cual conocemos el lugar, una constante. Bajo esas condiciones podemos afirmar que existe una simetriomotesia de eje E, centro O, razón K, que aplicada a P sub I nos da P' sub I. ¿Y qué pasa? Bien, como pasaba en todas las isometrías y las semejanzas, esa misma simetriomotesia de eje E, centro O, razón K, aplicada al lugar de P, nos da el lugar de P'. Supongamos que este sería el lugar de P'. Obviamente, para construir el lugar geométrico de P', habría que aplicarle la simetriomotesia a el lugar de P. Y para eso se aplica en forma indistinta, primero la simetría y luego la homotesia, o primero la homotesia y luego la simetría. Si quieren pausar para copiar y vamos al ejemplo. Bien, y la letra del problema dice: se considera un triángulo OMS equilátero horario. Así que vamos a dibujar ese triángulo lo mejor que podemos. Ustedes obviamente lo hacen con regla y compás y les va a quedar perfecto. OMS horario de lado A, o sea, una medida arbitraria. A, un punto variable en el segmento OM. Vamos a ponerlo por acá. El triángulo MAT equilátero horario. MA, y para que sea equilátero horario tiene que ir para este lado. MAT equilátero horario. Simetría de centro M aplicado a T da B. O sea que si este es el centro de la simetría, tomamos la distancia MT, la ponemos para el otro lado y acá tenemos el punto B. Simetría de centro B aplicada a S da el punto K. Así que unimos S con B, prolongamos para el otro lado, tomamos la distancia SB, la transportamos con el compás y acá tenemos el punto K. Y la parte A del problema nos pide el lugar geométrico del punto K. Luego, en una parte B nos pide construir K, o sea, tenemos que en la figura construir perfectamente donde se encuentra K, de modo que el área del triángulo SMK, este triángulo que está acá, valga A cuadrado raíz de 3 sobre 8. Van a copiar la letra, la borro y seguimos. Si tienen por ahí copiadas las condiciones que vimos para que un lugar geométrico salga por simetría o homotesia, ténganlas a mano porque las vamos a usar. Si no, les recomiendo que vayan para atrás y las copien. El punto del cual conocemos el lugar es el punto A, porque decía que A se desplaza sobre el segmento OM. Por lo tanto, el A sería el punto P sub I al cual hacíamos referencia en la simetría homotesia. Y nos piden el lugar geométrico de K, así que sería el P' sub I que habíamos visto en las condiciones. Acá, si observan la figura, si unimos S con A, aparentemente la recta SM tiene pinta de ser la bisectriz de este ángulo. Y como por simetría de centro B estas distancias son iguales, la proporción entre SK y SB es 2, o sea que hay una homotesia de centro S razón 2 que lleva B en K. Quiere decir que si demostráramos que esta recta que está acá, que es fija, es bisectriz de este ángulo, tendríamos las condiciones que necesitamos para que se pueda resolver por simetría homotesia. Para demostrar que esta recta es bisectriz, voy a demostrar que estos dos triángulos que están acá, el SAM y el SBM, son congruentes. En principio comparten un lado, el lado SM. Para demostrar que el triángulo SAM es congruente con el SMB o SBM, acá el símbolo depende del curso, puede ser un igual con una C arriba, un igual con una C abajo, en fin. Yo voy a usar el igual. Tenemos que entonces SM es compartido. Luego tenemos que como MAT es equilátero por hipótesis, entonces sabemos que MT es igual a MA. Y como la simetría de centro M aplicada a T da B, lo decía la letra, entonces MT es igual a BM.
de estas dos cosas, que MT sea igual a MA y que MT sea igual a BM por transitiva, se cumple entonces que MA es igual a BM. Y ahí ya tenemos dos lados de los triángulos, el compartido y este lado que es igual. Si demostramos que el ángulo comprendido es igual, entonces ya estamos hechos, porque usaríamos el criterio LAL. Observemos que el ángulo SMO es un ángulo de 60, ya que el triángulo OMS es equilátero. Así que si demostramos que el SMB es 60, estamos hechos. Y la demostración es muy sencilla, como que el SMA es 60 porque OMS equilátero. Después tenemos que el MAT también es 60 porque también es equilátero el MAT. Por la simetría de centro M que aplicada a T da B según la letra, podemos afirmar que TM y B están alineados. Por lo tanto, el ángulo BMT, todo este ángulo, vale 180. Si este ángulo es 180 y estos son de 60, podemos concluir entonces que este que está acá, por ser la diferencia, SMB, también es 60. Y tenemos la tercera condición. Entonces, podemos afirmar que por el criterio LAL, estos triángulos son iguales, ¿tá? Tienen un lado compartido, un lado igual que lo hicimos por transitiva y un ángulo igual que vale 60 grados. Acá está, SMA vale 60, SMA y SMB vale 60. Ahora que sabemos que dichos triángulos son iguales, podemos afirmar que este ángulo es igual a este. En definitiva, que SM es bisectriz del ASB o del ASK, que era una de las condiciones que necesitábamos demostrar. Bien, así que de la igualdad de los triángulos tenemos que entonces el ASM es igual al ángulo BSM. Por ende, la recta SM es bisectriz del ASK. Después teníamos que la recta SM era fija por hipótesis, porque el triángulo era fijo. No lo sé si lo decía la letra, pero como A variaba sobre uno de sus lados, no puede haber un punto variable sobre algo variable. El triángulo era fijo. Después teníamos que el punto S, que pertenece a SM, también es fijo. Ahí tenemos la primera condición, la primera y segunda condición de la simetriomotesia. La tercera condición era esta que está acá, la que SM era bisectriz del ángulo. Y falta probar la cuarta condición, que en este caso es muy sencilla, que era que la distancia del fijo al punto del cual nos pedían su lugar, o sea, SK, sobre la distancia del fijo al punto del cual conocemos su lugar, que es SA, es una constante. Y esta constante vale 2, y les explico y es muy fácil de entender. Por la misma igualdad de los triángulos que está acá arriba, sabemos que SA y BSB son iguales. O sea que vamos a sacar una flecha de acá, tenemos que SA es igual a SB por la igualdad de los triángulos. Y por la simetría de centro B que aplicada a S daba acá, sabemos que SK es el doble de SB. Por ende, si esto es el doble de esto y esto es igual a esto es el doble de esto. Así que de estas dos cosas sabemos que SK es el doble de SA. Y si este SA lo paso dividiendo, concluimos que SK sobre SA vale 2, que es obviamente una constante. En virtud que se cumplen las cuatro condiciones, podemos afirmar que existe una simetriomotesia de eje SM, centro S, razón 2, que aplicado al punto A
nos da el punto K. Por lo que esa misma simetriomotesia, como ya hemos visto también para otras transformaciones, aplicada al segmento OM, que es el lugar geométrico del punto A, nos da un segmento que le vamos a llamar O'M', que va a ser obviamente el lugar geométrico del punto K. Y llegado a este punto tenemos que construir el lugar geométrico. Casi siempre que el lugar geométrico sale por una transformación es conveniente trazarlo. Y sobre todo porque se va a utilizar en la parte B de la resolución de este ejercicio. Lo que vamos a hacer, voy a hacer, si bien es indistinto, primero la simetría y luego la homotesia, voy a hacer primero la simetría de eje SM al segmento OM y voy a obtener un segmento que le voy a llamar O1M1. Como M pertenece al eje de simetría, bueno, es unido, va a quedar M1 coincidiendo con M. Y simetría de eje SM aplicada a O es esta distancia tomada para abajo y va a quedar acá el O1. Lo unimos con M y ahí tenemos el segmento O1, M1. Luego a ese segmento le aplicamos la homotesia de centro S razón 2. Y cuando es razón 2 es muy sencillo, simplemente prolongamos SM y SO1, SM1 y SO1 y duplicamos las distancias a S. Esta distancia la ponemos acá y acá va a estar M'. Y esta distancia la transportamos para acá y vamos a tener O'. Uniendo O' y M', tenemos el trazado del lugar geométrico y obviamente tiene, ahí pelado se te lengua la traba, se tiene que pasar por el punto K, porque es el lugar geométrico de dicho punto. Y con esto quedó completa la parte A, pasemos a la parte B. Bien, y en la parte B piden construir el punto K tal que el área del SMK valga A cuadrado raíz de 3 sobre 8. Y es importante saber que como K es un punto que se encuentra en este segmento, ya que es su lugar geométrico, es sobre él que se va a encontrar el K que estamos buscando. El SMK es este triángulo que raya acá. Y el área de un triángulo, como bien saben, es base por altura sobre 2. Si tomo como base SM, la altura es esta que está acá. ¿Se acuerdan que la altura de un triángulo puede estar por fuera? En este caso, pues un triángulo oblicuo-ángulo. A la altura le vamos a llamar H. Y la base SM del triángulo SMK es A, porque es lo que vale al lado del triángulo equilátero según la letra. Así que tenemos que base por altura sobre 2 tiene que ser igual a esta área que nos dan. A cuadrado raíz de 3 sobre 8. Cancelando una A a ambos lados y pasando el 2 multiplicando o simplificando entre 2 los denominadores, acá quedaría 4 y queda que la altura del triángulo tiene que ser A raíz de 3 sobre 4. Recordemos que la altura de un triángulo equilátero es A raíz de 3 sobre 2, o sea que esta altura, vamos a llamarle H1, H1 es A raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, H es la mitad de H1, porque está sobre 4. Por ende, la altura del triángulo que tenemos que construir tiene que ser la mitad de la altura del triángulo OMS original. Por lo que, haciendo la mediatriz del segmento correspondiente a la altura, marcamos el punto medio, transportamos esa distancia para abajo y trazamos una paralela. Porque en dicha paralela a la mitad de la altura va a contener el punto K que está a la altura que tiene que estar, que es A raíz de 3 sobre 4. Entonces, si K pertenece a este lugar geométrico y K pertenece al lugar geométrico, el K que estamos buscando es este que está acá. Para completar la demostración diríamos entonces que el punto K pertenece a una recta R paralela a SM, tal que la distancia de R a SM sea igual a la mitad de la altura del triángulo OMS, donde dicha recta
corta a O'M', que era el otro lugar geométrico de K, porque tenemos dos lugares geométricos, el que corresponde a la altura y el que corresponde a la simetriomotesia. Ahí se encuentra el punto K que estamos buscando en la parte B de este ejercicio. Bien, y si tienen la inquietud de querer algún otro video correspondiente al tema semejanzas o geometría métrica, me lo dejan en la caja de comentarios. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.